Gómez i vaig tenir la gran sort i la gran experiència de treballar amb la Mariona Masgrau. Amor. Alteració de la consciència que porta a estats psicòtics o al matrimoni. Amor de mare. Amor incondicional sempre i quan el fill es posi de part seva. Amor de pare. El que queda després de l'amor de mare. Segons els químics, reacció química. Segons els físics, reacció física. Segons els reumàtics, dolor muscular. Segons els poetes, l'origen de la vida i de la mort. Són paraules de la Sofia, el personatge creat per la Mariona Masgrau i Bartis. Aquí, aquesta nit, he volgut recordar. Etimològicament, recordare, tornar a passar pel cor. I del cor de la Mariona al cor de la ciutat, com Corona. Al carrer Robadors, perquè allà va néixer un personatge, un individu, una persona, que aprofitant les fissures del sistema porta fent el que li dóna la gana 64 anys. No em direu que no és per tenir enveja. Estic parlant del Pep Gómez, un històric del Teatre Malik. Más de 30 años de títeres le contemplan, le admiran, le jalean. Gran colega de otro gran Pepe, Pepe Otal, a su vez gran colega también de Mariona Masgrau. Y no deja de ser curioso que habiendo nacido en la calle Robadors, calle de putas por excelencia, haya ido a parar a las cocottes, pajarita en francés, pero también paja, en el sentido más prostibulario del término pájaro. Con todos ustedes, señoras y señores, Pep Gómez, pájaro de buen agüero, maestro en cocotología. Respiración relajada. Bueno, jo anava a presentar-me, però com que ja m'han presentat, doncs només diré que era un nen pobre, només tenia uns papers que mon pare me donava per Nadal, em deia: "Tieni, Pepino, yo, divertiti". Porque mi padre sabía italiano. Y con esos papelillos me fabricaba yo las gafas de Navidad. Una cancioncilla esa que me aprendí en Lleida. No me importaba a mí que fuese Navidad, o que fuese Todos los Santos, o que fuese pues la Santísima, porque solo sabía esa canción. Había un tipo en mi barrio, un imbécil, que no hacía cocotología, no, origami, hacía origami, vaya. Extranjerismo. ¿Qué quiere decir origami? Pues cocotología. Y ese tipo, con un papel especial. El móvil. ¿Sí? Dígame. Sí, sí. Vale, bien. Pues en ese tiempo, con ese papel especial, se fabricaba una ostra con 200 dobleces. Perfecta. Pues yo, con el T10 también, mira.
Mamà? Mamà? Sí, ja som aquí. Ja som aquí, al Teatre Malí. Sí. Sí, no, ara és més gran, sí. No, que ara és més. L'ostra perfecta. Xup. Xup. Ostra. Cançó. Sevilla. Trampa para cocodrilos. Buena al ternurismo. Dels 3 als 4 anys em vaig dedicar apassionadament a construir pajaritos de papel. Pues, llegué a hacer 20.000 o 30.000. Pero me quedó esa secuela de contar tonterías, pues son las figuras que construyo. Es que ya conocen algunos. La parábola del perrito bueno y del perrito malo. Y el cane bueno y el cane castigo. El cane bueno y el cane castigo. El bueno y el malo. El bueno. El perrito bueno, que se llama Pluto. Pluto, es un perrito bueno. Pues eso lo llamamos, a la letra le llamamos Pluto, y vamos a ver si es un bueno o si es un cabroncete, ¿no? Aquí en blanco terminado. A ver, Pluto, Pluto. 1, 2, 3. Pluto. A ver, vamos a probarlo de nuevo. 1, 2, 3. Bueno, sin ningún interés. Perro malo. Es una perra. Se llama Nauta. Mira, fíjate. Que la sangre. Esta perra tan malísima de la simpatiquísima raza Rottweiler, además de ser mala, es una exhibicionista. Pues esta perra tan malísima un día le mordió a un señor mudo que pasaba por la calle Guardia, ahí en el barrio chino. Pasaba el señor, ¡pum! Estaban alto en la puerta, ve al señor y hace ¡pum, pum, pum! Le muerde y el señor, ¡pum! En el suelo. En un charco de sangre. Bueno, psicodélico.